días de vida es una ventana de oportunidad. Todo lo que vaya a suceder en esta etapa va a condicionar el estado de salud a largo plazo para toda la vida de esa persona. Durante las etapas tempranas de la vida, la nutrición es fundamental, ya que va a ser capaz de modular el crecimiento y el desarrollo funcional del organismo y puede ejercer efectos de programación metabólica precoz que van a permanecer durante toda la vida. Durante este periodo, además, y sobre todo, el cerebro va a experimentar un crecimiento superior a lo que crece en toda su vida. En los primeros 3 años duplica su tamaño, alcanza el 87% de su peso, y el número de sinapsis neuronales crece exponencialmente, constituyendo un verdadero cimiento para la actividad cerebral. La nutrición, entonces, es el factor ambiental más importante que influye en los procesos de desarrollo a través de la regulación de los mecanismos epigenéticos. Este concepto, el concepto DOHAT, que traducido al español es el origen de la salud y la enfermedad en el desarrollo, fue elaborado por David Barker, que en realidad lo que hizo fue asociar el bajo peso en el nacimiento, causas de una condición nutricional intrauterina que no era acorde, digamos, con la relación con las enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. Este concepto de DOHAT se enmarca en un modelo integrador de ecobiodesarrollo que explica cómo las influencias ambientales tempranas, reconocidas como la ecología del individuo, que son los factores ambientales, familiares, las condiciones socioeconómicas, los hábitos, el estrés, pueden afectar el programa biológico, es decir, la herencia genética, y dar como resultado fenotipos que manifiestan alteraciones en las capacidades de aprendizaje, en los comportamientos adaptativos, en la salud física y mental en el curso de la vida. Las experiencias nutricionales tempranas relacionadas con la salud materna, el ambiente intrauterino y la alimentación en los primeros 2 años de vida proveen un marco adecuado para el conocimiento de cómo las diferencias en el ambiente durante el desarrollo temprano pueden llevar a cambios permanentes en el metabolismo. Estos eventos programan riesgos para trastornos crónicos como la obesidad, el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas y cognitivas. Entonces, en el embarazo, los hábitos de alimentación de la embarazada o la dieta de la embarazada debe contener un aporte energético adecuado para asegurar su propia salud y la del bebé en crecimiento. Las mujeres que comienzan su embarazo con una alimentación variada y equilibrada suelen afrontar esta gestación con reservas energéticas suficientes para lograr un crecimiento y un desarrollo adecuado del feto. La valoración del estado nutricional se va a realizar a través del índice de masa corporal, que, bueno, es una recomendación muy útil, pero en muchos casos también imprescindible para planificar correctamente la ganancia de peso. Y esta ganancia de peso va a estar influenciada, sí, o va a depender del índice de masa corporal previo al embarazo, pero también de si es una gestación única o gemelar. Para ello les traigo, bueno, esta tabla que fue elaborada por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, donde lo que nos indica es el rango de una ganancia de peso adecuada según el índice de masa corporal pregestacional. Fíjense que si estamos hablando de un normopeso, es decir, un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 kilos por metro cuadrado, la ganancia de peso óptima es de 11,5 kilos a 16, estaría en ese rango, digamos, de la ganancia total de peso en todo el embarazo. Y si es un embarazo gemelar, por supuesto que el aumento o la ganancia de peso adecuada va a ser mayor. Lo mismo si hay bajo peso, donde la ganancia total de peso va a ser mayor a la indicada si hay un normopeso, y si hay un exceso tanto en sobrepeso como obesidad, también está diferenciado en los valores adecuados de ganancia de peso. Por más que haya o se inicie una gestación con un sobrepeso o una obesidad, no es un momento para restringir ni para hacer dietas, sino más bien cambios de hábitos alimentarios que van a darnos como resultado un adecuado aumento de peso en toda la gestación. Pero bueno, como siempre digo, no es un momento para restringir ni hacer ningún tipo de dieta, a no ser que haya alguna recomendación específica.
El Ministerio de Salud de la Nación elaboró esta guía con esta curva de índice de masa corporal, que lo que nos indica, en realidad se elaboró a través de una corte de mujeres gestantes, pero con la limitante de que todas eran normopeso. Y lo que podemos ir haciendo es, por semana de gestación, ir ubicando el índice de masa corporal, vamos siguiendo esa curva de peso, esa curva de IMC según la edad gestacional. Dentro de lo que son las líneas sombreadas, estamos hablando del rango de la normalidad, por debajo es un déficit y por encima sobrepeso u obesidad. En relación a la lactancia, quería comentarles este trabajo, este estudio que se hizo el año pasado, donde se asoció la dieta materna desde el parto hasta los 3 meses posteriores al parto, las prácticas de alimentación del bebé, de los recién nacidos, y la composición de la microbiota de la leche materna. La microbiota de la leche materna es modulada por medio, o es, digamos, condicionada por medio de 2 mecanismos, una vía enteromamaria, mediante el cual las bacterias intestinales maternas migran a las glándulas mamarias a través de una ruta celular endógena durante el embarazo y durante la lactancia. Y también por medio de la inoculación retrógrada de las bacterias de la cavidad oral del bebé a través de la lactancia. Por lo tanto, esta microbiota de la leche materna va a estar modulada por 2 factores que van a ser la dieta de la madre y el tipo de lactancia, si es lactancia directa exclusiva versus la leche de fórmula y la mamadera. Y se pudo observar que el consumo materno de fibra, especialmente de granos y de grasas, fueron los determinantes más importantes de la microbiota de la leche materna. La relación que existe entre la dieta materna y la composición de la leche, algunas consideraciones a tener en cuenta, que según la literatura reciente, solo los ácidos grasos y las vitaminas de la leche materna parecen estar influenciadas por la dieta de la madre. A medida que va avanzando la lactancia, van a disminuir las vitaminas liposolubles y van a aumentar las vitaminas hidrosolubles, y a su vez las vitaminas hidrosolubles son las más influenciables por la dieta de la madre. Y evidencia reciente también confirma que la composición de la leche está influenciada por los estados nutricionales, lo que hablábamos hoy. Hay una asociación entre la obesidad materna o el sobrepeso y la concentración de grasa y de lactosa en la leche materna. En relación a los nutrientes, el primero que vamos a mencionar es la energía, que es fundamental para apoyar el desarrollo fetal y promover el crecimiento infantil. Durante el embarazo se recomienda un extra de 70 calorías día durante el primer trimestre y va aumentando conforme avanza la gestación. En el segundo trimestre se aconsejan 260 kilocalorías por día extra, y en el tercer trimestre 500 calorías al día. En relación a la lactancia, vemos que en los primeros 6 meses de la lactancia se recomienda un extra de 330 kilocalorías al día, y pasados esos 6 meses, la recomendación aumenta a 400 kilocalorías por día. Esto se debe a que en los primeros 6 meses hay un cúmulo de energía proveniente del tercer trimestre de gestación. En relación a las proteínas, el primer macronutriente que vamos a mencionar aquí es, hay una recomendación de 26 gramos extra al día en el tercer trimestre del embarazo, y en la lactancia, los primeros 6 meses, un extra de 15 gramos al día, y pasados esos primeros 6 meses, 12 gramos por día extra, si la lactancia materna sigue siendo el alimento principal. Ya sabemos que a partir de esos 6 meses comienzan a introducirse los primeros alimentos, de los cuales va a hablar Flor después, pero el alimento principal sigue siendo la leche materna. Con respecto a los carbohidratos, lo que hay que tener más presente es el índice glucémico de los alimentos, sobre todo en el embarazo, para evitar las hiper y las hipoglucemias. Y en la lactancia se sugiere un extra de 160 gramos diarios. La lactosa dentro de los en la leche materna es el carbohidrato principal,
y refleja el contenido, digamos, de estos carbohidratos. Luego de las proteínas es el componente más representado en la leche materna, pero la cantidad de la lactosa no va a estar influenciado o no parece verse afectado por la dieta de la madre. Sin embargo, es importante tener presente no solo la cantidad, sino también la calidad de esos carbohidratos. Les mencionaba recién sobre el índice glucémico de los alimentos, y acá les traigo una tablita con los índices glucémicos, bueno, bajo, medio y alto. Siempre sugerimos priorizar, por supuesto, los de bajo índice glucémico. Tratar de disminuir los carbohidratos de alto índice glucémico, que vemos que en realidad son las harinas refinadas, los cereales refinados, los azúcares, por supuesto que los ultraprocesados, que están elaborados a base de refinados. Pero también hay que tener en cuenta no solo el tipo de alimento que elegimos, sino la combinación de ellos. En primer lugar, combinar todo lo que es harinas, granos y cereales con fibra, sobre todo con vegetales, y preferir de estos cereales, estos granos, estos pseudo cereales, los integrales. Cuando vamos a recomendar las frutas, recomendarlas preferentemente enteras y no en jugos, donde aumenta el índice glucémico de los mismos. Y también disminuir el tiempo de cocción de los cereales y de las pastas, lo que conocemos como al dente. En relación a los lípidos, tenemos que tener presente que, bueno, priorizar en realidad los ácidos grasos de mejor calidad, que son los ácidos grasos poliinsaturados. El ácido docosahexaenoico y el ácido araquidónico son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. Hay un crecimiento acelerado en el cerebro humano durante el último trimestre del embarazo y los primeros meses postnatales, con un gran aumento en el contenido cerebral del ácido araquidónico y docosahexaenoico. Y el feto y el recién nacido van a depender del suministro materno del DHA y del ácido araquidónico. Este DHA tiene una biosíntesis endógena limitada, es decir, el organismo le cuesta sintetizarlo, por lo tanto es fundamental incorporarlo a través de la dieta materna. ¿Y dónde lo encontramos? Principalmente en pescados de mar, pescados grasos de mar, como son el salmón, el atún, la caballa. Son pescados que no son de consumo muy frecuente y que no son accesibles para nada. Obviamente evitamos los que son en latas, me refiero a los pescados como tales. Y también en algunos de origen vegetal, como las semillas de lino, las semillas de chía y las nueces, encontramos en realidad el ácido linolénico, que es el primer exponente de este DHA, es decir, que al consumirlos llega a convertirse parte en DHA en nuestro organismo, pero no sabemos realmente cuál es el porcentaje de conversión. Es decir, que las fuentes seguras siguen siendo los pescados. Pero como no hay frecuencia en el consumo de estos pescados, es que se sugiere la suplementación de DHA. Durante el embarazo, el DHA y el EPA pueden reducir el número de recién nacidos prematuros y asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico y visual. Y con relación a la lactancia, sabemos que el perfil lipídico de la leche materna, como mencionábamos anteriormente, se ve afectado por la calidad de estas grasas, más que por la cantidad. Como les decía anteriormente, sugerimos, en primer lugar, en personas que no consumen este tipo de pescados, y me animo a decir que en realidad la mayor parte de la población, la suplementación de fuentes seguras de 200 miligramos al día de DHA. En relación a las vitaminas y los minerales, en el embarazo, el hierro es muy importante para la producción de la hemoglobina y para el transporte de oxígeno. Por lo tanto, ante el aumento de la masa sanguínea, el crecimiento fetal y el desarrollo de la placenta, las necesidades del hierro de las mujeres embarazadas aumentan. Sin embargo, la capacidad de absorción intestinal de hierro durante el embarazo también aumenta. En relación al ácido fólico, ya les voy a desarrollar más adelante cuáles son las fuentes principales de estos nutrientes en los alimentos. Con respecto al ácido fólico, el déficit de esta vitamina suele ser responsable principalmente de defectos del tubo neural, como es el caso de la espina bífida. Se sugiere la suplementación de 400 microgramos al día y se recomienda que
las mujeres se suplementen con ácido fólico durante al menos 3 meses antes del embarazo, si es posible la planificación del mismo. En muchos casos esto no sucede, por eso apenas se da la noticia del embarazo, se comienza con la suplementación. Aunque muchas de las bibliografías sugiere que toda mujer en edad fértil consumiera suplementos regularmente de ácido fólico. En relación al zinc, es un mineral que participa en la división celular, la síntesis y el crecimiento de las proteínas y el metabolismo de los ácidos nucleicos. Durante la gestación, las deficiencias de zinc pueden provocar malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, retraso de crecimiento intrauterino y parto prematuro. Se sugiere de este mineral un consumo diario de 11 miligramos al día. Con respecto al yodo, la homeostasis tiroidea, especialmente en mujeres embarazadas y en fetos, es esencial para el desarrollo del tejido cerebral, la adquisición de inteligencia y el aprendizaje. Las necesidades de yodo aumentan en aproximadamente un 50% debido a la estimulación tiroidea materna, un aumento en el declaramiento renal de yodo y la transferencia de yodo al feto para la síntesis de hormonas tiroideas fetales, es decir, del bebé, a partir del segundo trimestre. Se sugiere una ingesta diaria de yodo de 220 a 200 microgramos al día en el embarazo. En relación al calcio, sabemos que participa en la mineralización del esqueleto fetal, especialmente durante el tercer trimestre. No varían las recomendaciones diarias del resto de la población, es de 1000, puede llegar a ser de 1200 miligramos al día. Con respecto a la vitamina D, va a asegurar, digamos, la mineralización de los tejidos mineralizados, de los huesos, cartílagos y dientes. Está disponible en 2 formas, la D2, que es el ergocalciferol, y la D3, el colecalciferol, que es la forma que se encuentra en las fuentes dietéticas animales, la vitamina D2 en las fuentes vegetales, y la vitamina D3, además, es producida por la piel humana a través de la exposición al sol. Con respecto a la vitamina B12, la vitamina B12 participa en la formación de los glóbulos rojos, permite el correcto funcionamiento del sistema nervioso y participa en la síntesis de ADN y metabolismo de proteínas. La recomendación de la ESA del 2015 de aporte de B12, en Argentina utilizamos otras recomendaciones que son menores, pero tratamos de basarnos en esta, es de 4,5 microgramos al día para las mujeres embarazadas. Estas son en realidad tablas, un resumen de las ingestas dietéticas recomendadas en el embarazo, de lo que vimos recién, y de algunas otras vitaminas y minerales. Lo pueden encontrar en este estudio de este año, es muy reciente. La fuente está citada ahí abajo. Y en relación a la lactancia, las vitaminas y minerales que participan y que son fundamentales son prácticamente las mismas. Con respecto al hierro, en la lactancia los requerimientos de hierro van a disminuir. Esto se debe a que las mujeres que amamantan exclusivamente experimentan amenorrea fisiológica. Y además, el contenido de hierro de la leche materna parece no depender de la dieta de la madre. En cuanto al calcio, la misma recomendación que la población general, de 1000 miligramos al día. Respecto al zinc, sí se recomienda aumentar un 50% la ingesta de este mineral. Con respecto al yodo, vemos que la recomendación aumenta aún más, de 250 a 290 microgramos al día. Dijimos que participa en la síntesis de la hormona tiroidea, y los requerimientos aumentan a diferencia de la población general y de la mujer gestante también. Con respecto a la vitamina D, se sugiere aumentar la exposición al sol. Esto es una recomendación en realidad para toda la población, y más en estos tiempos. De esta manera, bueno, aseguramos la absorción, la producción a través de la piel, y también debemos asegurar el aporte de vitamina D a través de los alimentos. El paso de la vitamina D a través de la leche materna también es escaso, y se sugiere un consumo de 10 microgramos al día de la vitamina D en la lactancia, en este periodo de lactancia. Con respecto a la vitamina B12, también aumenta
las recomendaciones a 5 microgramos día en mujeres lactantes. El déficit de vitamina B12 en los lactantes amamantados por madres veganas y también por madres vegetarianas es frecuente debido al agotamiento de las reservas maternas. Sabemos que la vitamina B12, perdón, la iba a desarrollar más adelante, pero me adelanto, se encuentra en productos de origen animal, especialmente en las carnes, en huevos y lácteos también, pero es mínimo el aporte y la verdad que hay que consumir cantidades excesivas de estos alimentos para llegar a la recomendación diaria. Sin embargo, muchas personas que consumen muy poca carne, o que consumen con no tanta frecuencia, no todos los días. También vemos que los valores de B12 en los laboratorios son bajos y les traje cuáles son los valores normales de referencia cuando dosamos B12 y también homocisteína. El valor de B12 debe ser mayor a 400 picogramos por mililitro y de la homocisteína menor a 10 micromol por litro. Por lo tanto, deben ser suplementadas, tanto las personas, bueno, veganas por supuesto, vegetarianos también, ya dijimos que principalmente se encuentra en las carnes, y si existe déficit, por eso se sugiere el laboratorio el dosaje de esta vitamina con la homocisteína. Respecto a las bebidas y a las infusiones, tanto en embarazo como en lactancia, principalmente aconsejamos la hidratación con agua, y principalmente de agua también después se anexan y se agregan los alimentos con contenido de agua, pero recomendamos de 2 a 3 litros de agua diario. Respecto al alcohol, los niveles de alcohol en la leche materna son similares a los niveles en sangre. Los niveles más altos de etanol en la leche se observan entre los 30 y los 60 minutos luego de la ingesta, pero esto también va a depender del tipo de bebida alcohólica a consumir, de la cantidad y de si hay consumo de alimentos en el medio, porque se va a retrasar este tiempo. Y, por supuesto, que el alcohol puede producir daños severos en los bebés, en los niños. Con respecto a la cafeína, los bebés tienen mucha dificultad para metabolizar la cafeína, suelen permanecer durante incluso días en sangre, y se sugiere no superar los 300 miligramos de cafeína diarios. No se ve muy bien, se ve un poco borrosa esa imagen, pero vemos que, por ejemplo, 50 mililitros de yerba mate pueden llegar a tener 300 miligramos de cafeína. Lo mismo del mismo estudio que les mostraba hoy, este estudio muy reciente de este año, un resumen de las recomendaciones de estas vitaminas y estos minerales que hemos mencionado. Y ahora sí, ¿dónde encontramos estos nutrientes que fueron mencionados? ¿Cuáles son las fuentes de alimentos? Bueno, el hierro. El hierro sabemos que lo encontramos en las carnes, sí, en huevos también, pero también lo encontramos en grandes cantidades en legumbres, en frutos secos, en semillas, en cereales integrales. Los que más aportan hierro de estos cereales integrales o pseudocereales son la quinoa y el mijo. El mijo tiene un alto contenido de hierro. Y también lo podemos encontrar en harinas fortificadas. También se encuentra el hierro en frutas deshidratadas, como las pasas de uvas, por ejemplo, y en los vegetales de hojas verdes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la absorción de hierro, en estos vegetales, por sobre todas las cosas, por el alto contenido de oxalato, pero también el hierro NOEM, de origen vegetal, está condicionado por los factores que inhiben o favorecen la absorción del hierro. Entonces, tener en cuenta con qué alimentos los combinamos y con cuáles no. Tratar de combinar alimentos vegetales con alimentos ricos en vitamina C, como puede ser el tomate, el pimiento, los coles, siempre en crudo, porque la vitamina C se pierde al calor. Y también con frutas, los más comunes son los cítricos, frutillas, kiwi, cuando son épocas, por supuesto, que también aumentan la absorción del hierro.
Y lo que son bebidas, infusiones, té, mate, café, bueno, ya un poco mencionamos estas infusiones, pero saber que si podemos alejarlo de las comidas principales, mucho mejor, porque estas infusiones inhiben la absorción de hierro. De esto podemos hablar también todo un día o más, porque hay muchísimo para desarrollar al respecto. Con respecto al ácido fólico, las fuentes de alimentos donde encontramos esta vitamina están en legumbres, en frutas cítricas, en los frutos rojos, en la palta, en los frutos secos, también en las verduras de hojas verdes y en la carne. Sin embargo, como les comentaba hoy, el requerimiento es muy grande en el embarazo, entonces no podemos asegurarnos el aporte, de hecho no se llega a cubrir el aporte con las fuentes alimentarias, por eso se sugiere la suplementación. Bueno, respecto al calcio, los más comunes son los lácteos, sí, tienen calcio, sin embargo, hay muchos otros alimentos, sobre todo, bueno, de origen vegetal, por supuesto, que tienen incluso más calcio que los lácteos. Los vegetales de hojas verdes, por ejemplo, que lo mismo, tienen la espinaca, la selga, tienen muchos oxalatos, entonces de la totalidad del calcio se llega a absorber solo el 5%, por lo tanto no lo podemos considerar a estos alimentos como fuentes de calcio. El kale o el pak choi, que son otros vegetales, sí, tienen altas concentraciones de calcio y mucha biodisponibilidad, así que estos sí pueden ser considerados como fuentes de calcio. Las semillas de sésamo también, previamente activadas o mínimamente tostadas. Bueno, las hojas dentro de las legumbres y los porotos blancos dentro de las legumbres también tienen muchísimo calcio. Las almendras, los coles y los higos son otras fuentes de calcio importantes. Con respecto a la vitamina D, las fuentes son exclusivamente de origen animal, pescados, huevos, lácteos, y algo puede llegar a haber en hongos, y por supuesto la exposición al sol. Por eso es importante, creo que no lo mencioné anteriormente, pero en el laboratorio que se realice también dosar vitamina D. Si puede ser previo al embarazo, si hay una planificación, mucho mejor para ver en qué niveles nos encontramos y si se debe suplementar de acuerdo a la situación particular de cada paciente. Otro mineral, el zinc, que también mencionamos hoy. Las fuentes principales se encuentran en las carnes, pescados y mariscos, en las legumbres, en los frutos secos y semillas y en los cereales integrales. Respecto al yodo, se encuentran mariscos y fundamentalmente digamos un alimento, un ingrediente de consumo diario y frecuente en toda la población, es en la sal está iodada, la sal de mesa, la sal marina de mesa está iodada, sin embargo hay que cuidar muchísimo también ese aporte de yodo y el aporte de sodio a través de esa sal. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio y recomendar el consumo de sal, sobre todo el primer trimestre, y ya llegando al final del segundo trimestre, tercer trimestre, por ahí disminuir un poco para evitar otras complicaciones. Y con respecto a la B12, exclusivamente en los productos de origen animal encontramos esta vitamina, principalmente en las carnes, como les dije hoy, en lácteos y huevos también, pero deberíamos consumir cantidades excesivas, por ejemplo, para llegar a la recomendación de los 5 microgramos que les mencionaba hoy, y calculémosle aproximadamente 8 huevos diarios, es muchísimo, es imposible y no se sugiere tampoco. Entonces, en personas que no consumen carne, indicamos la suplementación de B12, de acuerdo también al laboratorio, C2 a la B12 y la homocisteína juntas, como decíamos hoy, de acuerdo a los valores que nos otorga esa analítica, ahí indicamos la dosis. Y lo mismo la sugerencia de dosar en personas que no comen con mucha frecuencia productos cárnicos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están mis datos por cualquier consulta, cualquier duda. De todas maneras, estoy abierta a las consultas que hagan luego de la presentación de Flor. Muchas gracias, Flor.
¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario que quieran aportar? Hola, buenas tardes. ¿Se me Buenas escucha tardes. bien? Sí, muy bien. Bien. Quería preguntar con respecto a la yerba mate, si podría repetir esa parte de la cafeína que dijo de un estudio reciente. No, lo que les comentaba de, bueno, específicamente de la yerba que consultás, en ese cuadrito que yo les daba, no sé si se sigue compartiendo la imagen. Ya, Estamos, sí, pero voy a volver a ese momento. claro. No sé, bueno. Ya entendí. Bueno, no Tenés sé que por abrirlo de qué nuevo. no puedo volver a la presentación. Otra pregunta mientras tanto, hablaban de que el estado nutricional de la madre impacta en el bebé al ser obesa la madre, ¿tiene predisposición el bebé a desarrollar obesidad igual? Eso, Alimentado, en ¿no? lo que yo mencioné fue sobre la composición de la leche materna, la composición en cuanto a las grasas, mayor contenido de grasas y de lactosa en la leche materna cuando hay un estado nutricional en exceso, un sobrepeso o una obesidad, pero también va a estar condicionado, por supuesto, como les decía, en el ambiente intrauterino. Por eso, mientras se pueda iniciar toda la, digamos, la gestación con una preparación previa, si hay un exceso de peso, hacer cambios de hábitos, digamos, previos a la gestación y no esperar a la gestación, en el caso de que sea posible, por supuesto, mucho mejor. Todo lo que suceda en esos primeros 2 años, dentro, digamos, en útero y en la etapa postnatal, van a ser los condicionantes de esa personita, de ese individuo, para toda la vida. Y con respecto, no sé si le hice la misma persona la pregunta, con respecto a la yerba mate que me decías, no puedo volver a la presentación, no sé por qué, pero yo les contaba que 50 mililitros de mate puede llegar a tener esas recomendaciones diarias de cafeína. Lo mismo que una taza de café, tratar de no excedernos de esa recomendación. Obviamente que no podemos obligar a la persona que está del otro lado a decirle que no, digamos, que no los consuma, pero sí podemos aconsejar de disminuir el consumo de cafeína y saber que no está solo en el café, sino también en otras infusiones. Había una pregunta, creo que en el chat, a ver si la puedo leer. Respecto al azúcar. Bueno, esto es re importante también. Y también hay muchísimo para hablar. Lo primero que tenemos que saber es que el azúcar no es solamente el azúcar que le agregamos a las preparaciones o a las infusiones, sino también que encontramos azúcar les diría que la mayoría de los productos ultraprocesados, los productos comestibles que se venden industrializados, también tienen azúcar en muchísima cantidad, sobre todo en exceso, más de lo que nosotros creemos y más de lo que nosotros podríamos agregar a las preparaciones. Y que además no es el mismo azúcar. La industria utiliza aditivos que son dulces, que suelen ser mucho más económicos para la industria, como el jarabe de maíz de alta fructosa, la maltodextrina, que son otro tipo de azúcares que son aditivos, endulzantes en realidad, y muchas veces utilizan edulcorantes, que son dañinos para la salud. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, para toda la población y especialmente para la persona que está gestando o que está amamantando. Los edulcorantes, por ejemplo, pasan por placenta, pasan por leche materna, hay estudios, digamos, la bibliografía todavía es escasa en cuanto a qué sucede en ese bebé, en ese feto o en ese bebé con esos edulcorantes, pero sabemos que hay concentraciones de edulcorantes que pasan por placenta y que pasan por leche materna. Entonces, también evitarlos. Y el azúcar agregado a las preparaciones, por ahí elegir azúcares de buena calidad y siempre en cantidades
muy pequeñas, moderadas, ir bajando también el consumo de azúcar, recomendar ir bajando el consumo de azúcar en lo posible. De a poco, no es necesario agregar cantidades excesivas en las preparaciones. A veces vemos recetas, yo siempre digo, vemos receta con 200 gramos de azúcar, y es un montón. Y porque estamos acostumbrados a comer, en realidad, alimentos extremadamente dulces. Y si no vamos bajando de a poquito ese umbral de dulzor, siempre nuestro organismo nos va a pedir mucho más cosas dulces. Y a veces no es solamente en las preparaciones, sino caemos en productos dulces ultraprocesados. Flor, se apagó la cámara tuya, mientras te voy diciendo otras preguntas. Bueno. Respecto al té, ¿cómo influye? Creo que ya fue contestada esa pregunta también, porque hablábamos del té, café y mate. Sí. Sí, no sé si querés agregar algo más. Sí, no, lo mismo, y también tenerlo en cuenta lo que decía después, de evitarlos muy cerca de las comidas principales, sobre todo si llevamos una alimentación basada en plantas, que en realidad es la alimentación que todos deberíamos llevar, y no estoy hablando de ser vegetarianos o veganos, sino de priorizar los alimentos vegetales. Entonces, tratar de alejar esas infusiones, té, mate, café, cacao, bueno, las gaseosas cola ni hablar, pero no las recomendamos, obviamente, lejos de las comidas para evitar que interfieran en la absorción de los nutrientes esenciales. ¿La stevia es mejor comparado con el azúcar? Otra pregunta. La stevia, lo mismo. Primero, es un endulzante. Hay que volver a plantearlos qué necesidades tenemos con respecto a los endulzantes. ¿Cuánto los necesitamos? Lo mismo que bueno, Flor, vas a hablar después de eso, de la alimentación complementaria, pero en las primeras comidas de los bebés, por más de que sea, no sé, el mejor endulzante del mundo, sigue siendo un endulzante, y realmente, ¿cuánto necesitamos de eso? Prácticamente nada, porque nutricionalmente no nos aportan nada. La stevia es un edulcorante, es sintético, salvo que sea la hoja de stevia, que es muy difícil, primero que no endulza demasiado, y es muy difícil incorporarlo en algunas preparaciones. En infusiones por ahí es más fácil, pero en algunas preparaciones la hoja de stevia no es algo sencillo de usar. Y la última pregunta que figura en el chat se refiere a la vitamina B12. Dice que si se realiza dosaje de rutina en el embarazo o solo se suplementa si manifiesta comer poca carne. Lo que sucede en la práctica es que no está, digamos, no es un indicador que se realice de rutina, no es algo que en los laboratorios se pida en general. Si la persona manifiesta comer poca carne, es lo recomendable hacer el laboratorio. Si directamente no come carne, se suplementa directamente, enseguida, si no está suplementada, y se hace laboratorio también. Y después se va adecuando la dosis. Primero se hace una dosis de subida, si es que hay que subir esos niveles, y después de mantenimiento, una persona que no come carne para toda la vida. Bueno, muy bien, yo completo esa respuesta con que dentro del control del embarazo no es un estudio de pesquisa como lo son, por ejemplo, las serologías maternas de HIV, Chagas, toxoplasmosis. Es algo que se solicita según el caso particular. Tal cual. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos a la siguiente presentación. Muchas gracias, Flor. Gracias a ustedes. No te vayas, sí, por si quieren hacerte más preguntas también de lo que voy a presentar yo. Bueno, yo ahora no veo más la pantalla, así que ustedes cualquier cosa
habilitan el micrófono y me avisan si algo no se ve o no se pasan bien las diapositivas. Bueno, como Flor estuvo hablando de la alimentación durante el embarazo y la lactancia, ahora vamos a retomar algunos conceptos para poder explicar la alimentación complementaria. La alimentación complementaria se define como la alimentación que complementa a la lactancia sin desplazarla, y esto generalmente, y según todos los estudios que se han ido realizando, el mejor momento para indicarles a partir del 6º mes. Este periodo corresponde a la transición entre la alimentación exclusiva al pecho y a la dieta del niño al adulto. Según la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y Niño Pequeño, la alimentación infantil recomendada para todos los niños es tener en cuenta el inicio temprano de la lactancia en la primera hora o la hora de oro que le llamamos, a partir del contacto piel a piel, sin importar la forma de nacimiento, ya sea de parto o por cesárea. Esto es uno de los aspectos que garantiza el éxito de la lactancia. La lactancia exclusiva, sin ofrecer ningún otro líquido o alimento durante los primeros 6 meses, y a partir de allí continuada con los alimentos complementarios en este camino de aprendizaje de una alimentación segura y saludable que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. La lactancia se sigue recomendando hasta los 2 años o más, según la madre y el niño lo prefieran, sin ocasionar ningún daño al niño en esta continuación. La alimentación adecuada va de la mano de una nutrición correcta, que garantiza el crecimiento y el desarrollo adecuado y además previene las patologías del adulto con base nutricional. Este crecimiento es lo que marca el momento decisivo de formar los hábitos alimentarios adecuados y saludables que se sostendrán a lo largo de la vida. La lactancia materna es la base de alimentación saludable, la que garantiza un montón de aspectos que vimos en la clase anterior y sobre todo protege de enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades más prevalentes del adulto. Incluso dentro de esto, lo más importante que respecta a la malnutrición infantil, que es la epidemia que estamos viviendo actualmente referida al sobrepeso y la obesidad. Las tasas actuales han crecido mucho y empezar con este buen comienzo es lo que queremos transmitir en este curso, sobre todo para el equipo de salud pueda llevar el mensaje a las familias. La lactancia materna es una de las mejores inversiones, habíamos dicho, para salvar las vidas y mejorar la salud. Es una de las estrategias principales de prevención de enfermedades y promoción de la salud, garantiza el desarrollo social y económico del individuo y de las naciones. En la alimentación del menor de 2 años, tenemos que tratar de cumplir ciertos objetivos, que son proporcionar la energía y los nutrientes que permitan un crecimiento y desarrollo óptimo, de acuerdo al potencial genético de cada uno, evitar las carencias nutricionales y los desequilibrios nutricionales, por eso tenemos que poner especial atención a la historia particular de cada individuo, utilizar adecuadamente la capacidad digestiva, metabólica y excretora del lactante, o sea, debemos conocer
la fisiología, cómo funciona todos los sistemas del lactante para poder acompañar estos procesos. No olvidarse del sistema indigestivo, inmunológico, que son inmaduros los primeros meses de vida, la capacidad de concentración es limitada y además formar hábitos adecuados de alimentación, contribuir a prevenir una serie de enfermedades del adulto, como dijimos hace un ratito. El mayor problema que nos atraviesa y lo que mayormente nos preocupa en la actualidad es las cifras crecientes de sobrepeso y obesidad que van llevando también a otras enfermedades crónicas que no son transmisibles y que tienen que ver específicamente con lo que elegimos para comer o con lo que el adulto elige para comer, para lo que tienen que comer los niños. Por eso es una responsabilidad la alimentación del lactante, una responsabilidad del equipo de salud y de las familias y también de todo el entorno. Las leyes que protegen, las empresas, las industrias, cómo promocionan los productos. Acá tenemos el mapa de la Argentina con los distintos años, 2005, 2009, 2013, cómo fue pintándose de colores más violetas según la referencia de estas imágenes con respecto al crecimiento de sobrepeso y la obesidad. ¿Qué nos está sucediendo? Que cada vez estamos más quietos, que nuestro trabajo es más sedentario, estamos muchas horas frente a las pantallas y lo que estamos eligiendo para comer y lo que estamos eligiendo para nuestros hijos. Fíjense que últimamente lo que ha sucedido en la pandemia tampoco ha colaborado mucho para esto. Clases virtuales, trabajo virtual, todo esto hace que estemos muchas horas sentados frente a la computadora y los niños van creciendo viendo esta imagen también de los adultos. El tiempo de cocinar se ha invertido, fíjense en este gráfico que está muy bueno, como el tiempo que llevaba la cocina era de 2,5 horas, 2 horas y media, y al 2020, con todas las facilidades, entre comillas, que ofrece la industria y el procesamiento de los alimentos, hace que la comida a veces se realice en 8 minutos. Acompañado del escaso tiempo de comensalidad que tenemos para preparar y consumir los alimentos, conversar y hacerlo en un tiempo tranquilo, prudente, sin pantallas. Esto que hablábamos del entorno obesogénico incluye todo lo que ofrece la industria, cómo lo ofrece, qué vemos en nuestros compañeros, en el entorno en el que estamos. En la escuela sucede mucho cuando se está trabajando la alimentación saludable para que los niños lleven a la escuela meriendas saludables, pero si no acompañamos, por ejemplo, con una cantina saludable o que todos los niños lleven merienda saludable, es difícil a la hora de comer y compartir cuando otros tienen otros productos. La publicidad juega un papel muy importante en los medios de comunicación, en los mismos productos, el etiquetado, que a veces no ayuda para que podamos entender muchas de las cosas que explicó Flor hoy de las cantidades de azúcares. Son alimentos vendidos para niños, pero que cuando leemos la etiqueta tienen un alto contenido de azúcar. Yo pongo siempre de ejemplo el yogur, que fue tradicionalmente una de las comidas que se ofreció
como prioritaria o como primera dentro de la alimentación complementaria, y sin embargo, cuando leemos la etiqueta, el yogur de potecito dice que tiene 20 gramos de azúcar. Eso ejemplificado, llevado a pensar en una cucharada de azúcar o en un sobrecito de azúcar que a veces se sirve con un café en un bar, eso corresponde a que tiene entre 4 y 5 sobres de azúcar un potecito de yogur. Nosotros colocaríamos esa cantidad de azúcar en una infusión, por ejemplo, y sin embargo eso va generando la impronta de sabores y generando esa necesidad de la utilización a lo largo del crecimiento de estos niños. Nuestros competidores hoy en día son las bebidas de colores, las bebidas azucaradas, o sea, los chicos ven todo este estímulo visual de colores y con respecto al sabor, todo lo que tiene que ver con lo saborizado, con los productos que están hechos para que se destruyan rápidamente en la boca, que rápidamente lleguen al sistema digestivo, y eso mismo no genere la saciedad esperada. Todo este entorno obesogénico no es que solo lleva a la obesidad o el alto peso o lo que uno ve en el envase o por fuera, sino todo lo que implica que va sucediendo por dentro en el organismo. El desarrollo de diabetes mellitus, de enfermedades cardiovasculares, complicaciones para cirugías, complicaciones en el embarazo o en el parto, complicaciones a nivel osteoarticular. Todo esto disminuye la calidad de vida, porque a medida que la persona va teniendo sobrepeso, también se hace más dificultoso la actividad física, el ejercicio tan importante que necesitamos para este crecimiento y disminución del sedentarismo. ¿Qué pasa también con el consumo de las bebidas? Nosotros decimos y repetimos el mejor alimento y la mejor bebida dentro de los primeros 6 meses, la que tiene todo el contenido de agua que necesita es la leche humana, la leche materna. Sin embargo, en muchos momentos se pone en duda o se cree que no es suficiente y se empiezan a utilizar otras bebidas diferentes a la que necesita el ser humano o la del ser humano como mamífero, y también se empiezan a crear necesidades de otros tipos de bebida, con esto que hablábamos del sabor, que necesitamos que todo tenga un sabor, que esté saborizado, que tenga azúcar. Este es un estudio que se hizo en el 2009, que se llama Estudio Hidratar, y muestra las bebidas que consumen los argentinos. Fíjense que el 50% consume bebidas con sabor e infusiones azucaradas, y bebidas con sabor o infusiones sin azúcar, el 29%, y solamente el 21% consume agua pura. En este contexto surgió la idea de elaborar para nuestra provincia, ya que las guías de alimentación que veníamos teniendo a nivel nacional y mundial ya estaban desactualizadas, y muchos integrantes del equipo de salud damos muchas versiones sobre qué es lo recomendado para comer y alimentarse. Ahora vamos a ir contando, según las recomendaciones que existen con respecto a la alimentación infantil, las distintas partes de esta guía que ustedes tienen disponible como equipo de salud y multiplicadores del conocimiento. Los fundamentos que generaron este trabajo entre el equipo de la dirección en donde yo trabajo, Dirección Provincial de la Niñez,
y Adolescencia, y el equipo de epidemiología de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia, vimos este aumento creciente de sobrepeso y obesidad que van mostrando las estadísticas. Tenemos la última encuesta de nutrición y salud que salió publicada en el 2019, que la tienen también como material de estudio para ver y conocer sobre los datos que se informan a partir de nuestra Argentina, el consumo de alimentos y preferencias de los niños y las familias. Esto ha llevado a que los alimentos locales preparados en el hogar hayan disminuido, que es difícil lograr que los alimentos con densidad de energía y nutrientes recomendados estén dentro de las casas y las familias, y un alto consumo y avance de los alimentos ultraprocesados, que desplazan, el uso de estos alimentos desplazan el uso de alimentos recomendados o saludables o con real aporte nutricional. Esta diversidad de recomendaciones se da a nivel del equipo de salud. Las familias se apoyan en el equipo de salud en el acompañamiento del crecimiento de su hijo durante el embarazo, durante la lactancia, y donde se van sentando las bases de los hábitos alimentarios coherentes, acordes, que también prediquemos con el ejemplo. Es muy importante que estas recomendaciones estén basadas en la evidencia, y es muy importante que se reconozcan como prácticas para disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Frente a estas dificultades que veníamos viendo y sosteniendo, fue que surgió esta necesidad de hacer esta guía. El riesgo de un estado nutricional deficiente comienza en el vientre materno, desde la concepción, y continúa durante los primeros 1000 días, que son los 2 primeros años, como explicó Flor, donde el desarrollo del cerebro y de las capacidades intelectuales y sociales se va dando, por lo cual para este periodo crítico necesitamos una alimentación acorde a nuestra especie. Ahí está el gráfico que mostró Flor también, y cómo debemos cuidar la alimentación, no solo en el embarazo, durante la lactancia, cuando empieza el niño la alimentación complementaria, y después continuarla durante toda la vida, porque no tiene sentido que nosotros le cocinemos sin sal, disminuyamos también el consumo de azúcar dentro de los alimentos que vamos ofreciendo al niño en esta etapa de alimentación complementaria, y después que cumple 1 año le empezamos a dar todo lo que come la familia, que no es adecuado. Este periodo crucial es el periodo de ventana que dijimos, donde se desarrollan los sabores, y además donde se pueden producir cambios en los genes, que son cambios permanentes y que podemos generarlos a favor de un crecimiento y un desarrollo óptimo. Necesitamos medidas de prevención que requieran el compromiso de la familia, del Estado y de la sociedad. Esta medida de prevención básica, como hablamos siempre, el lavado de manos, las vacunas. Tenemos la lactancia materna, que es gratuita, es equitativa, es un recurso de la naturaleza renovable en cada embarazo, en cada lactancia de ese niño nuevo, y que debemos acompañar y sostener con
los alimentos saludables. Entonces surgió como objetivo del trabajo establecer esta guía de alimentación complementaria segura y saludable, que sea una herramienta de comunicación para el equipo de salud y la familia, junto con un manual de multiplicadores que también van a tener para trabajar y estudiar en el material del curso. Esta es una herramienta comunicacional breve, sencilla y adaptable a las realidades locales, que se construyó sobre la evidencia científica y recupera el valor de los alimentos localmente disponibles y culturalmente aceptados. Es importante que la podamos llevar a nuestros lugares de trabajo, que la contagiemos, que contagiemos el mensaje y que podamos ir abriendo el camino para sentar las bases en la prevención de estas enfermedades. Van a ver que esta guía está confeccionada con mensajes claves, mensajes basados en la evidencia que tenemos todos que repetir de la misma manera. Primero y principal, tener en cuenta la nutrición en el embarazo, incluso en la etapa preconcepcional. Ya se está hablando de la planificación del embarazo, de tener salud previo al embarazo. Esto implica no solo en la alimentación, la actividad física, el cuidado de prevención de enfermedades también de transmisión sexual. Todo esto es lo que también vamos controlando durante el embarazo. Tener en cuenta los nutrientes críticos que mencionó Flor: calcio, hierro, ácido fólico y algunos otros según la situación de alimentación de cada mamá. Estos mensajes claves para reforzar que explicó Florencia más ampliamente: no es momento de hacer dieta ni tampoco de saltar comidas. La importancia del nacimiento, la hora de oro para garantizar el éxito de la lactancia. Siempre sigue surgiendo la pregunta, y sobre todo en esta semana que estamos en la semana del parto respetado, de que si a una mamá que tuvo su bebé por cesárea le baja la leche más tarde que la que tuvo por parto. Esto no debería ser así, porque garantizar el contacto piel a piel no tiene que ver con la forma de nacimiento y con el inicio temprano de la alimentación al pecho. Tratar de acompañar esta lactancia durante todo el periodo, hasta los 2 años o más, con todas las dificultades que puedan ir surgiendo en la historia de esta lactancia, que va a llevar 2 años. Si un bebito se interna en neo, si la mamá tiene que internarse, si tuvo dificultades con los pechos, las grietas, mastitis, todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este curso para el sostenimiento de la lactancia como trabajadores del equipo de salud. Para que la lactancia funcione, tenemos que estar atentos y alertas a acompañar todo este proceso en cada una de sus etapas. Y si nosotros decimos que la lactancia es el mejor alimento que existe, tenemos que también saberlo acompañar para que pueda llegar el más tiempo posible. De 0 a 6 meses, agregar la lactancia materna exclusiva. Esto de exclusiva es muy importante, reforzar este mensaje, porque culturalmente se sigue dando que hay familias que creen que deben todavía dar agua, también por la importancia de conocer cómo está constituida la leche materna, cuáles son sus componentes, donde su componente mayor es el agua, que garantiza la hidratación del bebé, cosa que también vamos a ver mañana, en las clases que tenemos mañana.
que no necesitan ningún tipo de té para dolores de panza, cólicos, todo se alivia con los componentes que tiene la leche de la mamá. Evitar también contraindicar el uso de jugos, no necesitan los bebés otro tipo de jugos o infusiones. Y la práctica habitual que puede poner en riesgo, no solo por el uso de té que se creen medicinales, sino también por la práctica habitual de uso de miel en el chupete. Eso puede poner en riesgo con enfermedades a los bebés. Por eso es muy importante cuidar y repetir estos mensajes. ¿Por qué no otro tipo de leche? Los otros tipos de leche son derivados de la leche de vaca, generalmente en su mayoría. Tienen indicaciones muy precisas que lo vamos a ver también durante este curso. Pero garantizar la alimentación adecuada, ideal para el bebé, es con la leche materna. Todos los derivados que se pueden utilizar para alimentar a un lactante se llaman sucedáneos de leche materna. Los que son a base de leche se llaman fórmulas infantiles o leches artificiales. El origen de esta leche es la leche de vaca, que tiene otra composición en grasas, en proteínas, en sodio. Entonces, por eso es que no está recomendado. Estos distintos componentes a la leche humana pueden generar diarreas con sangre, pueden generar alergia, pueden generar sobrecarga de nutrientes, por eso no lo recomendamos. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Deficiencia de hierro, alergia a la proteína de la leche de vaca, tetania por hipocalcemia, dermatitis, diarrea, diabetes, consecuencia del aporte de ácidos grasos, sobrecarga renal de solutos. Esta es una leche que que la naturaleza la diseñó para la vaca. La vaca es un mamífero y nosotros también somos un mamífero y tenemos que acompañar las lactancias de las mamás que por ahí llegan a tener dificultades para no tener que utilizar otro tipo de leche derivada. La lactancia materna también es el mejor mecanismo de autorregulación de la ingesta. Aquí ya se van sentando las bases. Si tomamos el ejemplo que trabajábamos recién de la leche de vaca o leche de fórmula, que generalmente se da en un biberón, implica una medida, cuánto le vamos a dar de leche. Nosotros podemos llegar a hacer cálculos aproximados, pero el inconveniente está con respecto a la lactancia materna, que el niño que se alimenta con leche materna y del pecho va regulando su ingesta. Nosotros no podemos ver ni saber cuánto tomó en cada toma. Si tomó más la leche de la primera parte de la toma, que tiene que ver con mayor contenido de agua porque tenía más sed, si tomó hasta el final la leche que tiene más contenido de grasas, eso lo va regulando el bebé, además de todo lo que le genera con respecto a la protección inmunitaria y a la succión como mecanismo de desarrollo del sistema de succión, de eglución, que también vamos a ver en este curso. Los neonatos amamantados tienen más control sobre la leche que succionan. La lactancia materna varía según necesidad y demanda. Eso ya va generando mecanismos de hambre e insaciedad regulados por el bebé. Mecanismos de regulación de la ingesta. La alimentación
alimentación materna durante el embarazo y la lactancia establecen el escenario de las preferencias de una amplia variedad de alimentos y sabores. Los alimentos y los sabores que va adquiriendo la mamá durante el embarazo y durante la lactancia ya van siendo reconocidos a través de la leche materna por el bebé. Entonces, cuando uno se los ofrece directamente en la alimentación complementaria, ya son sabores reconocidos y habituales para él. Los lactantes amamantados aceptan más rápidamente alimentos nuevos. A partir de los 6 meses que iniciamos la alimentación complementaria, siempre surge esta duda por qué los 6 meses y no antes. Es muy importante que sea a partir de esta edad por los distintos mecanismos que se dan en el desarrollo del bebé. Va perdiendo el reflejo de extrusión, que le permite aceptar los alimentos nuevos. Es importante la posición más erguida que va teniendo el bebé, llegando a la sedestación para poder comer en forma adecuada, sin ahogarse los alimentos semisólidos y sólidos, y además que garantiza la protección de las enfermedades, el hecho de haber alcanzado una lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses. Evita que el niño se ponga en contacto con otros elementos del medio ambiente que pueden ser contaminantes antes de esa edad. Continuar con la lactancia materna favorece la aceptación de los alimentos que ingiere la madre, continúa aportando la mayor cantidad de calorías que ingiere el niño o la niña durante el día, es bueno para el desarrollo del bebé y el vínculo entre la madre y el hijo, previene enfermedades y protege la salud de la madre. La alimentación complementaria es bueno que sea oportuna en esta etapa que nombrábamos recién, donde se desarrollan los principales hitos del desarrollo. Se sienta sin apoyo y tiene buen control de la cabeza y el cuello, muerde o mastica y usa la lengua para mover los alimentos hechos papilla o puré en la parte posterior de la boca para tragarlos. Ya no tiene reflejo de extrusión, que lo decía anteriormente, se lleva las manos y juguetes a la boca para explorarlos, lo mismo que hace con esto que vemos, también lo hace con el alimento. Indica un deseo de comida, por ejemplo, la anticipación que vamos viendo cuando las familias nos dicen, ella cuando nos ve, nos sigue con la mirada, hace salivaciones, quiere comer. Eso es lo que refieren las familias. Bueno, en esta etapa debemos tener en cuenta la incorporación de alimentos con la frecuencia general de una vez al día para ayudar al sostenimiento de la lactancia y para garantizar el aporte calórico con la lactancia a medida que el niño va incorporando los alimentos nuevos. Esta incorporación de alimentos nuevos no tiene que quedarse solo en las papillas, los purés de vegetales. Tenemos que pensar en incorporar frutas y verduras. No hemos encontrado que alguna fruta o verdura esté contraindicada en esta etapa, a pesar de que mucho tiempo se dijo, por ejemplo, no dar frutilla hasta el año. La importancia de las frutas, verduras de estación, localmente disponibles. Justamente puso el ejemplo de la frutilla porque nosotros desde septiembre hasta diciembre, enero, tenemos mucha frutilla en nuestra localidad y a veces es un alimento disponible
disponible en muchas casas y no lo podemos estar prohibiendo sin ningún sustento científico. La única recomendación que damos en esta etapa es con respecto a las verduras de hoja, evitarlas un tiempo más porque en su cocción pueden liberar nitritos. Y entonces, en vez de colocarlas en esta etapa, las llevamos un poco más adelante, cerca de los 9 meses. Es lo único que encontramos con respecto a vegetales dentro de la evaluación de los estudios que estuvimos verificando. Frutas todas, carnes todas, también no encontramos ninguna contraindicación, que siempre se mencionaba el tema del pescado. Todas las carnes, justamente el pescado, es una de las carnes más disponibles también en nuestra zona, por lo tanto no tiene sentido contraindicarlo. El hígado dentro de las vísceras que podemos llegar a nombrar, el huevo cocido siempre, aceite, no nos olvidemos de utilizar el aceite en la preparación de los alimentos, aceites vegetales, no se recomiendan los que tienen mezcla con soja, y dentro de los cereales, el arroz, maíz, fécula de maíz, sémola, avena, en preferencia no integrales, que por ahí pueden competir con el hierro en esta etapa tan importante donde el hierro puede ser uno de los nutrientes críticos. Con respecto a la consistencia, no se recomienda el procesamiento de los alimentos, la trituración, sino que sean blandos, ablandados con el tenedor, no procesados, para que el niño se lo podamos ofrecer o con cuchara o pueda, según la etapa en el desarrollo en la que se encuentre, pueda ir agarrándolos con las manos. Continuar con la lactancia hasta los 2 años o más, comer en un lugar tranquilo, sin distracciones ni pantalla. Nos hemos acostumbrado a comer con el televisor, pero sería bueno rever esta conducta. Ofrecer agua segura en vaso, a partir de esta edad podemos ofrecer el agua, no bebidas artificiales ni azucaradas y no infusiones. Es muy importante que tengamos en cuenta acá algunos aspectos de la alimentación perceptiva que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la asociación, la familiarización. Si los niños ven a los adultos tomar bebidas coloridas, ellos también van a preferir eso o van a querer copiar o tomar eso. Por eso también es muy importante que toda la familia incluya los alimentos que estamos mencionando acá y las bebidas que estamos mencionando acá. No tiene sentido hacer una alimentación para el bebé y otra para el adulto. Si estamos acostumbrados a recibir una alimentación saludable ya de antes, es solamente incorporar el bebé en esta alimentación. Y si todavía no hemos adquirido hábitos saludables en nuestra alimentación familiar, podemos hacerlo a partir de la alimentación infantil. Evitar alimentos ricos en grasas, azúcar o sal, que son todos los ultraprocesados. Yo siempre les digo a los que vienen en paquete o pote, porque algunos no conocen el término. A partir de los 6 meses, continuar con la leche materna. No es necesario incorporar otros lácteos, como leche, yogur o queso, o leches de vaca y leche en biberón. Es muy importante que transmitamos este concepto porque muchas personas, incluso el equipo de salud, creen que en algún momento hay que incorporar leche de vaca a pesar de que el niño esté con la lactancia. O sea, si el niño está tomando la leche de la mamá, qué mejor leche que esa que siga recibiendo. Y suplementar con hierro en las poblaciones de riesgo. Continuar, esto ya lo vimos. Nuestra tarea en todo este camino de la alimentación complementaria es acompañar el aprendizaje, el conocimiento de los alimentos nuevos, no forzar, aprovechar este momento para relacionarnos e interactuar
con el bebé y con la familia. Fíjense, dejar algunos alimentos para que ellos lo puedan ir manipulando y eligiendo. Recordar que en esta etapa se elaboran las preferencias alimentarias. El gusto, el sabor que tienen aprendido el niño innatamente, el alimento es el sabor dulce, por eso siempre va a ser mayormente de su preferencia. Y recordar que los sabores ya se van estableciendo desde el embarazo y de la lactancia. Los lactantes amamantados son más propensos a consumir alimentos sanos, tienen una alimentación más variada de los niños que fueron alimentados y que son alimentados al pecho. Tener en cuenta esto que dijimos recién de la familiarización, o sea, cuando en la familia tomamos agua y siempre estamos ofreciéndole agua reiteradas veces, el niño lo va a tomar y preferir. Los vegetales que siempre por ahí, o las frutas que por ahí se consumen menos, si nosotros lo tenemos a mano, si lo vamos ofreciendo en todas las comidas, incluso en el desayuno, la merienda, las colaciones, los bebés se van familiarizando con ese alimento y si ven que nosotros los adultos los comemos o los hermanitos los comen, es un alimento que reconoce como bueno. Si mi mamá me lo da, mi familia me lo da, es algo que es bueno para mí. La alimentación complementaria, otro concepto que surge, es la ablactación guiada por el bebé. Esto significa que se van aumentando estos conceptos de la autorregulación. La autorregulación del manejo del hambre y la saciedad, que habíamos iniciado durante la lactancia materna, se va fortaleciendo en también los alimentos saludables y nuevos. Esta alimentación que se va generando es una alimentación gradual. Tenemos que estar atentos a las señales que nos va dando el bebé, cuando tiene hambre, cuando ya está lleno, que saca la mano, se corre, se refriega los ojos, empieza a llorar o se quiere dormir. No insistir en que debe terminar el plato o a una cierta cantidad. Fíjense que nosotros hemos sacado ese concepto de cuánto debe comer. Es muy difícil decir cuánto debe comer, sino más vale trabajar más en las comidas que vamos aumentando a lo largo del día. Porque como el niño se va regulando con la lactancia también, es muy difícil decir, tiene que comer este plato, esta cantidad, esta compotera, porque a lo mejor ya tomó mucha teta en las horas anteriores. La alimentación como experiencia interactiva positiva, allí vamos, el hecho de la comensalidad, de sentarnos juntos a la mesa, de que el niño pueda experimentar con el tacto, con el gusto, con el olfato, que pueda preparar los alimentos con nosotros, todo eso también estimula su desarrollo y estimula la elección de los alimentos saludables. Permitir que ellos se alimenten por sí mismos, que puedan colaborar en la preparación del alimento, tocar, oler, chupar. A partir de los 7 a 9 meses tenemos que tener en cuenta la incorporación de las legumbres, lentejas, arvejas, porotos, garbanzos, siempre remojadas, cocidas y aplastadas en esta etapa para evitar que el atragantamiento, todo lo que sea esférico sí,
tenemos que pisarlo, tener en cuenta. Otros cereales, aquí pusimos fideos y pan porque con las encuestas que se han hecho de nutrición y salud conocemos que es el cereal más consumido y que a veces desplaza otros alimentos como son las frutas y verduras. Por eso en el primer mes de la alimentación complementaria tratar de fortalecer el mensaje de mucho consumo de frutas y verduras y carnes como alimentos principales, y luego la incorporación de estos que a veces son más accesibles en todos los hogares. Dentro de todo lo que sean estos derivados de trigo, sobre todo, evitar el uso de galletitas y panificados empaquetados. Tratar de hacer preparaciones caseras, hay preparaciones muy fáciles que ahora ya le vamos a mostrar, que no necesariamente tenemos que ir a comprar y tener cierto tipo de galletitas que se fueron popularizando para la comida del bebé. Vamos aumentando las frecuencias, podemos decir 2 a 3 veces por día, eso lo va a ir manejando el niño según cómo va avanzando con la alimentación complementaria. Podemos empezar a hacer picados así como muestra la imagen y que el niño pueda empezar a utilizar en esta etapa la pinza, que es parte del desarrollo en esta etapa, y que pueda empezar a agarrar los alimentos con más precisión y a comerlos por sí solo. Seguir ofreciendo el pecho, seguir ofreciendo agua segura en vaso, no es necesario que la tome en biberón, todos los niños pueden tomar en vaso, incluso la leche de mamá cuando la mamá se va a trabajar, ya lo vamos a ver también. Y tampoco es necesario incorporar otro tipo de leche si el niño toma pecho. Hacia los 9 a 12 meses vamos aumentando las frecuencias de las comidas, vamos aumentando las formas de presentación para que el niño pueda elegir comerlo por sí solo, y vamos incorporando más variedad de frutas, de verduras, de carnes, más veces al día. Seguimos evitando los alimentos ricos en grasa, azúcar o sal. Seguimos evitando los derivados de la leche de vaca si toma pecho. Incorporamos las verduras de hoja que habíamos evitado al principio por la liberación de los nitritos en la cocción. A partir de los 12 meses, el niño ya se va acercando a la etapa que empieza a agarrar los utensilios que utilizamos para comer solo. Acá lo vemos en las fotos. Se puede incorporar leche, yogur y quesos en la medida de que el niño no toma el pecho. Sigamos recordando que no es necesario. Y aumenta la frecuencia, aumenta la consistencia. Solamente tenemos que seguir teniendo cuidado con todos los alimentos esféricos o duros, como son los frutos secos, las uvas. Tenemos que pensar en la forma en que se los servimos. Aceitunas con carozo, etc. Comer en un lugar tranquilo, sin distracciones, ofrecer agua segura, evitar alimentos ricos en grasas, azúcar o sal, continuar con la lactancia, siguen siendo los mensajes clave para seguir transmitiendo en cada etapa. Consideraciones especiales para diseñar un menú. Servir agua potable para acompañar las comidas, incluir siempre en todas las comidas frutas y verduras, utilizar aceite en cantidad moderada en vez de manteca. Todas las preparaciones que podemos hacer con harinas, panificados caseros, todos pueden hacerse con aceite en vez de con manteca o grasa. Evitar el agregado de sal a las comidas, evitar poner el salero en la mesa, incluir las frutas como postre, tenerlas a mano para los niños que se las puedan servir como colación.
y controlar la cantidad y el tamaño de las porciones servidas. Tener en cuenta que la alimentación del niño va a ir variando en sus etapas, va a haber momentos en que el crecimiento del bebé está más acelerado y va a comer más cantidad, y va a haber etapas en las que el crecimiento esté desacelerado y que le va a evitar algunas comidas, o que va a ir tomando más el pecho en ciertos momentos, sobre todo, por ejemplo, cuando está enfermo. El niño prefiere el pecho o alimentos blandos o frescos antes que comidas ásperas, por ejemplo, pensando en que a veces la enfermedad más común de la infancia son los resfríos, la faringitis o dolores de garganta. Esta es la gráfica de alimentación segura y saludable que tenemos que seguir con la alimentación completa. Frutas y verduras la mayor cantidad de veces al día, cereales, el grupo de los cereales y legumbres, después el grupo de leche, yogures y queso, que lo reemplazamos con la leche materna cuando el niño toma leche de la mamá, carnes y huevos, los aceites y semillas, y en el lugar más chiquitísimo y en rojo, todos los alimentos ultraprocesados. Disminuir el consumo de sal, aumentar la actividad física, en el centro de toda la alimentación beber agua diariamente y varias veces al día, y los mensajes de alimentación segura que rodean acá en todo el círculo, que también están contemplados en la guía que hicimos para el niño menor de 2 años. Acá tenemos algunos ejemplos de comidas confeccionadas por nosotros en nuestras casas. Fíjense que, bueno, también todas las fotos que fuimos ocupando para hacer la guía de alimentación complementaria son todas fotos reales que decidimos poner de nuestros hijitos y de lo que cocinamos en casa para poder ejemplificar que todo se puede hacer. Acá muffins de banana, que se hacen con aceite, como decía hoy, en vez de manteca, polenta con espinaca, vegetales, torrejas de arroz con espinaca, verduras a la parrilla, pan casero, berenjena con tomate, queso. Bueno, todas cosas fáciles que podemos hacer en casa, trabajando y viviendo las corridas, y que también podemos seguir haciendo cuando festejamos. Siempre asociamos el festejo con un momento de comer mucho, de comer todo lo que no podemos comer siempre, y no debería ser así. Deberíamos seguir haciendo los festejos familiares y de cumpleaños con todo lo que aprendimos de alimentación saludable. Frutas y verduras en los festejos, helados de fruta, todo es muy colorido y atractivo, y los niños lo reciben muy bien cuando se los ofrecemos. El tema es que los adultos seamos responsables y los ofrezcamos. Apoyar a la familia, se debe hacer este acompañamiento de consejería a los cuidadores para que reciban información práctica, factible, cosas que pueden hacer en la casa, alimentos que están a disposición localmente. Las fotos que mostramos recién de las distintas comidas que elaboramos en nuestra casa llevan pocos ingredientes, son fáciles de hacer, y a veces nomás tenemos que llevar las ideas, o en los centros de salud se hacen a veces muchos talleres de comida saludable para incentivar también. Planificar y pautar los horarios de la comida, aprovechar a cocinar en casa,
animarse a cocinar alimentos y preparaciones nuevas que nunca hayamos utilizado, con el gran grupo olvidado de las legumbres, planificar las comidas para que siempre tengamos alimentos frescos, aprovechar el deseo de comer un determinado alimento para ofrecer en la misma preparación uno nuevo y desconocido, en la mesa tomar siempre agua, recuperar la frutera como centro de mesa y a disposición o a mano de los niños. Acá como ejemplifica la foto, no tienen que estar en las comidas de cada día, sino ocasionalmente todo lo que sea ultraprocesado. Intensificar la promoción de comportamientos higiénicos y seguros, todo lo que hemos aprendido con el coronavirus, tratar de seguirlo manteniendo, lavado de manos antes de la preparación de los alimentos, antes de consumirlos, en todas las oportunidades garantizar la integración de los mensajes de alimentación saludable, no solo en la elección de los alimentos y los nutrientes, sino también en la elaboración, la preparación y la conservación de los alimentos. Tener en cuenta la realidad de cada familia, preguntar y ubicarse en el lugar en donde estamos, la familia que estamos atendiendo, si tiene o no tiene heladera, qué elementos tiene para cocinar, para poder adecuar esa consejería a cada familia. Acá están las 5 claves de alimentación segura y saludable que pusimos también en la guía: lavado de manos, usar agua segura para lavar los utensilios de cocina y preparación de alimentos, todo lo que tenga que ver con la alimentación del bebé, sobre todo cuando las mamás extraen leche en el trabajo, para dejarle a su bebé cuando se va a ausentar por unas horas, lavar bien las frutas y verduras, cocinar completamente los alimentos, sobre todo la carne y el huevo, evitar utilizar los mismos utensilios para las carnes crudas y lo que ya tenemos cocido, guardar lo que no hayamos consumido en la heladera, no permanecer los alimentos a temperatura de ambiente, y cuando vayamos a consumir aquellos alimentos preparados en otro momento, calentarlos bien a una temperatura importante para que se eliminen los microorganismos que hayan crecido durante este tiempo. Evitar todos los alimentos ricos en grasa, azúcar y sal. Todo lo que viene en paquete, pote o industrializado tiene todos estos alimentos. Muchos de ellos se popularizaron en la alimentación infantil durante mucho tiempo. Tenemos que pensar, tener una alimentación más pensada, más razonada, pensar en cómo están hechos cada uno de estos alimentos para decidir comprarlos o consumirlos. La crema de leche tiene más grasa, el queso rallado tiene más sal, las galletitas, gelatinas, postres, todo tiene agregados de azúcares, cereales azucarados, precocidos, papillas de cereales que se vendieron mucho tiempo y se siguen vendiendo como importantes en la alimentación del bebé, purés, envasado, productos de copetín que se utilizan mucho en la celebración de los cumpleaños, que decíamos recién, que no aportan ningún valor nutricional, solamente grasa, azúcar o sal. Preferir los alimentos que se elaboren en tu localidad, no utilizar caldos concentrados, propiciar la utilización de los caldos que podemos hacer cuando elaboramos las comidas, no agregar azúcar ni miel a las papillas, que tengan su sabor natural para que el niño vaya reconociendo, no untar el chupete con miel, preparar las papillas con la leche de la mamá. Muchas veces sobra leche o el niño no la quiso tomar, entonces no tenemos que tirarla, podemos utilizarla en las preparaciones.
evitar la fruta en jugo. También eso fue algo que se utilizó por mucho tiempo y se sigue utilizando, ofrecer la fruta en forma de jugo a los niños para que tengan mayor aceptación. En este sentido, la OMS también sacó un documento donde se explica la importancia de no ofrecer jugo de fruta, sino la fruta entera, sobre todo antes del 1 año y medio, por la liberación rápida y fácil de los azúcares a la sangre. Y no olvidar la temperatura de los alimentos cuando se los ofrecemos a los niños, porque la podemos quemar. Todos los accidentes que se pueden prevenir también. El uso de las hornallas posteriores en la cocina, los cuchillos, dejarlos en la parte más posterior de las mesadas. No olvidarnos que siempre hay un niño dando vuelta y que pueden suceder accidentes. Para prevención de anemia en lactante, los mensajes son los que demostraron prevención de la anemia en lactante, son los mensajes que mostraron en las prácticas clínicas y médicas, prevención de la anemia en lactante, que son pinzamiento tardío del cordón, lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes y la incorporación de carnes desde el 6º mes. La exposición de alimentos complementarios inadecuados puede predisponer el desarrollo de enfermedades como malnutrición, alergias alimentarias, enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, hipertensión, diabetes. Tenemos que ser responsables en la elección y la compra de los alimentos. Tener en cuenta los signos de alimentación perceptiva que fuimos contando, que el bebé pueda comer por sí solo, reconocer los alimentos, los sabores, los colores, favorecer la interacción, la comensalidad, que tenga su propio plato, sus propios elementos, evitar utilizar la comida como premio o castigo, evitar las pantallas, estimular el lenguaje y la charla durante la comida familiar. Fruta al alcance de los niños y el agua al alcance de los niños. Tener a disposición para que cuando tenga sed pueda servírsela. Acá les dejamos el lugar de donde se pueden bajar la guía de alimentación complementaria segura y saludable, pero de todas maneras la van a tener en el campus para... tienen 2 formatos, el formato de impresión A4 para trabajar en los centros de salud o donde ustedes trabajen, y el manual de multiplicadores donde están todos estos mensajes que fuimos poniendo por página, están explicados más ampliamente y con la bibliografía que los avala. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Ahora disponibles para las preguntas, tanto Flor como yo. Flor, perdón, hay un par de preguntas en el chat, por si capaz que no las llegaste a ver en el momento. ¿Querés que te las lea? Bueno. Bueno, te consultan. ¿Puede ser que no se recomienden mucho los vegetales de hojas verdes, también entre los 6 a 9 meses por la cantidad de fibra que da mayor saciedad? No hemos encontrado esa especificación en la bibliografía, solamente este inconveniente con los nitritos, que bueno, también analizándolo en profundidad, cuánta cantidad debe comer un niño que apenas está empezando a comer para llegar a esas dosis, digamos, de exposición. No sé, Flor, si vos querés aportar algo más.
Sí, que además por ahí lo de la fibra es una recomendación que suele ser vieja, esto de no darles cereales integrales y demás, y ahora se sabe que sí, que con más razón, sabemos que la fibra además es el alimento principal de la microbiota, así que con más razón incorporar alimentos ricos en fibra. Después te preguntan, respecto a las infusiones, ¿a partir de qué edad se puede ofrecer o no son necesarias? Primero, no son necesarias. Y segundo, bueno, si se las... o sea, ellos las conocen porque el adulto las ofrece o porque nos la ven tomar a nosotros. Lo principal sería no en esta etapa de peligro de la anemia lactante, que son los 2 primeros años, porque el mayor problema es que pueden competir con el hierro, que en esta etapa necesitamos cubrir esos requerimientos. Muy bien. Después hay otra pregunta. En caso de alcanzar los hitos del desarrollo antes, ¿se comienza con la alimentación complementaria antes? No, porque no es solo por el desarrollo, sino habíamos dicho que de respetar los 6 primeros meses de lactancia materna exclusiva por el desarrollo y potenciación del sistema inmune. Y incluso en los bebés prematuros se prefiere postergar ese inicio de alimentación complementaria hasta la edad corregida que le decimos nosotros y que calculamos según las semanas o días que le faltó de crecimiento intrauterino. Incluso los bebés prematuros a veces empiezan posteriormente, 7, 8 meses. Bueno, justo respondiste la consulta siguiente, que Natalia Agüero, la misma persona que preguntó lo de la incorporación antes, si hay casos en los que se retrasa la incorporación. Y bueno, es este caso en particular. Bueno, y después preguntan, si el niño no toma pecho, ¿sí o sí debe consumir lácteos? Y agrega, porque yo veo que con tal de que tome leche, le agregan mucho azúcar y chocolate a las leches. Claro. Ese es lo que queremos hacer reflexionar más que nada. Como que nosotros vivimos en la cuenca lechera y hemos crecido siempre potenciando el consumo de leche y así, o sea, hemos crecido, digo, porque en todas las casas se va viendo cómo tiene que ser o aparentemente tuviera que ser un alimento principal. Y allí vimos en las guías alimentarias actuales qué lugar ocupa, digamos, el grupo leche, yogur o queso. Nosotros, o sea, si el niño toma pecho, ya está recibiendo su cuota láctea y más que nutritiva de su misma especie. Y si no toma pecho, la recomendación es la que vemos en la recomendación general de 2 a 3 porciones de leche, yogur o quesos en el día, y nombramos de nuevo esto, leche, yogur o quesos, porque se refiere a este tipo de lácteos, porque los otros que conocemos tienen, como la manteca o la crema, tienen alto contenido de grasa, que es lo que también queremos evitar en el consumo diario. Tanto la manteca como la crema están puestos en el grupo de ultraprocesados en el color rojo que veíamos antes, por lo que hay que disminuir su consumo. Si el niño recibe leche, yogur o queso en 2 a 3 porciones al día, no hace falta que sea la leche bebida, que eso es lo que a veces se fomenta en las casas. Tiene que tomar la leche, tiene que terminarse toda la leche. Los desayunos y las meriendas nosotros acá estamos acostumbrados a tomarlos con leche, pero también se pueden hacer desayunos y meriendas y colaciones saludables con otros grupos de alimentos.
Sí, también tener en cuenta que el principal aporte de los lácteos es el calcio, por el cual, digamos, esta recomendación de las 3 porciones. Sin embargo, como hoy mencionábamos, hay otras fuentes de calcio, pero hay que tener mucho cuidado con estas recomendaciones. Si la familia no consume lácteos y decide que el niño, digamos, no ofrecerle lácteos al niño, bueno, hay que tener especial cuidado con cuáles son los alimentos fuentes de calcio, en qué cantidades se deben incorporar y estas sugerencias de favorecer la absorción. Y no hay más preguntas. Acá dice, sí, tengo que arrancar a trabajar 8 horas y tiene 4 meses el bebé, solo toma pecho, no me quiere agarrar la mamadera, ¿cómo hago? ¿Qué le daría mientras yo no estoy? Bueno, eso también, primero pensar que en esto que hablamos hoy de la autorregulación del bebé, y de cómo vamos a ofrecer esa leche que se puede sacar la mamá en las horas de su ausencia. ¿Quién dice que hay que ofrecerla en biberón? Se puede ofrecer de otra manera, es lo que veníamos hablando recién, que es como que crecimos viendo los muñequitos que nos regalaban de juguete con el bebote y la mamadera, pero no es necesario que sea de esa forma. Segundo, respetar lo que el bebé quiere. A lo mejor hace lactancia invertida, que se llama, es decir, las horas que esté con la mamá tomará más pecho y tampoco quiere decir que esto va a ser permanente. A lo mejor sea los primeros momentos, los primeros días y cuando el bebé tenga hambre, tenga sed, va a empezar a tomar la leche que se extraiga la mamá. Pero siempre pensar en que la opción es la leche de la mamá y que se puede dar en vasito, en cucharita. Y explicarle específicamente esto al cuidador, porque también el cuidador puede creer que necesita sí o sí alimentarse esas horas o que algo le va a suceder si no se alimenta esas horas. Entonces, y sin embargo los bebés todas esas horas están re bien, y la esperan a su mamá. Eso también es esperado y factible. Bueno, ahí sí me parece que nos quedamos ya Sin preguntas. Sin preguntas, sí. Igual, Giselle, si necesitas una ayuda más específica y todo, vamos a ir viendo más herramientas a lo largo del curso. Y si no, nos escribís y podemos ayudarte también, personalmente o telefónicamente. Bueno, agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Nos encontramos mañana a la misma hora. Vamos a ver los componentes de la leche materna, cómo funciona cada uno. Y también vamos a ver cómo se conserva la leche en los distintos lugares en donde se extrae, en un centro de lactancia materna, un banco de leche y también en el hogar. Nos esperamos mañana. Gracias, Flor. Gracias a vos por la invitación y gracias a todas las personas por haberse conectado.